Imagina que estás en una conversación, en un encuentro que podría cambiar tu vida, pero en vez de sentirte en control, te sientes observado, nervioso y, tal vez, incapaz de ser tú mismo. ¿Te has sentido alguna vez así? Como si estuvieras jugando un juego sin conocer las reglas, pero, ¿qué pasaría si te dijera que, al igual que en cualquier juego, tú también puedes ser el que controla las reglas? En la seducción, a menudo somos jugadores sin saberlo. Nos dejamos llevar por las emociones, por la ansiedad, la necesidad de validación o el miedo al rechazo, pero hoy quiero mostrarte cómo la sabiduría de los estoicos puede ayudarte a transformar este juego. Hoy, quiero hablarte de los juegos emocionales en la seducción, cómo liberarte de ellos y tomar el control, no solo sobre lo que sientes, sino sobre cómo te perciben los demás. Sección 1. El primer juego emocional, el control de las expectativas. En la seducción, uno de los primeros juegos emocionales es la expectativa. Todos hemos estado ahí, te preparas para un encuentro, imaginas cómo será, cómo reaccionará la otra persona, qué vas a decir, qué vas a hacer, y, cuando las cosas no salen como esperabas, te sientes frustrado o incluso desilusionado. Pero, ¿sabías que esto es solo un juego que tú mismo te pones? Porque las expectativas no solo nos hacen ver la realidad de una forma distorsionada, sino que nos convierten en prisioneros de la frustración. Los estoicos nos enseñan que la clave no está en esperar que todo salga como queremos, sino en aprender a aceptar cualquier resultado sin perder nuestra paz interior. Marco Aurelio decía, lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja. La vida en general, y la seducción en particular, está llena de incertidumbre. Pero, ¿qué pasaría si, en lugar de esperar lo mejor y prepararte para lo peor, pudieras simplemente actuar sin que el resultado te controlara? Imagina que, cuando interactúas con alguien, no estás pendiente de cómo se va a comportar o qué pensarán de ti, sino que te enfocas en ser tú mismo, sin miedo a los resultados. Si dejas de ver la seducción como una serie de expectativas, verás cómo el control recae en ti, no en lo que la otra persona decida hacer o decir. Sección 2. El segundo juego emocional, la búsqueda de validación externa. Ahora, hablemos de la validación. Este es uno de los juegos más comunes en la seducción. Buscamos constantemente el reconocimiento, el like, la sonrisa, el interés de la otra persona. Nos obsesionamos con cómo nos ven, cómo nos perciben, y nos olvidamos de que la seducción real comienza cuando tú no dependes de esa validación externa. En lugar de buscar la aprobación de los demás, los estoicos nos enseñan que debemos encontrar nuestra validación dentro de nosotros mismos. Epicteto, uno de los grandes pensadores estoicos, decía, no busques que las cosas sucedan como tú deseas, sino desea que sucedan como suceden y serás feliz. La seducción no debe ser un proceso en el que estés esperando validación todo el tiempo. Si no estás buscando la aprobación de los demás, entonces tu presencia, tu energía, será mucho más magnética. Esto no significa ser arrogante o egocéntrico, sino reconocer que tu valor no depende de cómo otros te vean. Te hago una pregunta, ¿qué pasaría si ya no necesitaras la aprobación de nadie para sentirte suficiente? ¿Cómo cambiarían las interacciones si solo te preocuparas por ser auténtico? Sección 3. El tercer juego emocional, el miedo al rechazo. Uno de los miedos más grandes que enfrentamos en el proceso de seducción es el miedo al rechazo. Nos decimos a nosotros mismos, ¿y si no le gusto? ¿Y si me dicen que no? Este miedo nos paraliza. Nos impide actuar con libertad, nos hace inseguro y nos empuja a una constante autoduda. Pero, lo que te voy a decir ahora es la clave. El miedo al rechazo es solo otro juego emocional que puedes controlar. Los estoicos nos enseñan que no podemos controlar lo que otras personas piensan o sienten, pero sí podemos controlar cómo respondemos. Epicteto decía, no nos afecta lo que nos pasa, sino cómo reaccionamos ante ello. Si te atreves a mirar el rechazo como una oportunidad para aprender, como algo que no define tu valor, entonces te liberarás de ese miedo paralizante. ¿Te has puesto a pensar alguna vez en la libertad que sentirías si no te importara el rechazo? Si pudieras actuar con confianza, no por la aprobación de la otra persona, sino porque sabes que tu valor no depende de esa validación. Al liberarte de este miedo, te vuelves más atractivo, porque las personas responden a la seguridad, a alguien que no tiene miedo de ser quien realmente es. Sección 4. El cuarto juego emocional, el control sobre la emoción y la reacción. ¿Cuántas veces te has encontrado reaccionando de manera impulsiva, sin pensar?
Ya sea en una conversación con esa persona especial, o tal vez en una situación incómoda, las emociones pueden apoderarse de nosotros y hacernos actuar de una manera que no deseamos. Este es el cuarto juego emocional, la reacción automática. Los estoicos, como Séneca, nos dicen que uno de los secretos de la sabiduría es la autodisciplina. Las emociones son poderosas, pero no necesitamos dejar que nos controlen. Cada vez que sientas una reacción automática, como el nerviosismo, la ira o el miedo, puedes detenerte y hacer una pausa. Respira. Reflexiona. ¿Es realmente necesario actuar con base en lo que sientes en ese momento, o puedes elegir una respuesta más consciente y controlada? El control emocional en la seducción es lo que te da el poder de decidir cómo vas a actuar, independientemente de lo que tu cuerpo o tu mente te digan. Si aprendes a calmar tu mente, a observar tus emociones sin ser arrastrado por ellas, estarás en una posición mucho más fuerte para conectar con los demás de manera auténtica y efectiva. Conclusión: despertando del juego emocional. Al final, los juegos emocionales son solo eso, juegos. Si quieres ser un jugador activo en la seducción, en la vida, necesitas aprender a romper esos ciclos emocionales que te atan. Cada vez que sientas que las emociones te están controlando, recuerda, tú eres el que tiene el control. Los estoicos nos enseñan que, si bien no podemos controlar lo que nos sucede, sí podemos elegir cómo respondemos a lo que nos pasa. Esto es lo que te da el poder. Así que la próxima vez que te enfrentes a una situación en la que el miedo, el rechazo, o la necesidad de validación te jueguen una mala pasada, recuerda que tú eres el jugador. No eres un peón de tus emociones. Tú decides. El verdadero poder está dentro de ti. Pensemos en cómo manejamos los encuentros. A menudo, nos sentimos como si tuviéramos que impresionar a la otra persona, ser alguien que no somos, todo por el miedo a no ser suficientes. Sin embargo, este es el juego emocional que juega nuestra mente, ese miedo al rechazo, la necesidad de ser aceptados. Pero, ¿qué pasaría si dejaras de ser una marioneta de esos pensamientos? Imagina liberarte de la presión de tener que ser perfecto, de tener que dar la respuesta correcta en cada momento. Los estoicos, con su claridad mental, nos enseñan que la perfección no existe, y que la verdadera fortaleza radica en nuestra capacidad para aceptar la imperfección de la vida y de nosotros mismos. En lugar de temer al rechazo, podemos verlo como una oportunidad para aprender y crecer. Cuando dejas de ver el rechazo como algo personal y lo transformas en una oportunidad para mejorar, te conviertes en alguien mucho más atractivo. Porque las personas responden a la seguridad, a la paz interna. ¿Te has fijado en cómo la gente gravita hacia quienes son auténticos, quienes no temen mostrarse tal como son? Y es que, en la seducción, lo que más atrae no son las palabras perfectas ni las acciones calculadas, sino la confianza que emana de alguien que se conoce a sí mismo. Porque, al final del día, nadie puede seducir a otro sin antes aprender a seducirse a sí mismo. Ser auténtico, sin necesidad de validación externa, es lo que te convierte en una persona magnética. Y eso, amigo mío, no es algo que se pueda aprender de un libro, sino algo que nace cuando aprendes a dominar tus propios pensamientos y emociones. Si te gustó mi contenido, no olvides suscribirte y activar la campanilla para recibir más contenido como este.